Bendiciones. Me gusta siempre tener un encuentro con los estudiantes de la Escritura, aquellos que aman la palabra, los que les gusta escudriñarla, porque todas las Escrituras dan testimonio de Él. Y me encontré acá que desde Génesis capítulo 1, versículo 1, ya la Escritura comienza a presentarnos a Jesucristo. Él dijo, todas ellas dan testimonio de mí. Y qué cosa tan interesante que ahí, comenzando precisamente la Escritura, aparezca Jesús. Y lo vamos a ver porque es lamentable que tanto en el idioma inglés como en el idioma español no hallaron una traducción para meter en ese versículo 1:1 de Génesis dos letras del idioma hebreo que deberían haber quedado incrustadas en ese versículo. Y es las letras hebreas Aleph y Tab, que viene siendo en nuestro idioma la A y la Z. En el idioma griego sería el alfa y la omega. Entonces, si uno leyera Génesis 1:1 exactamente como aparece en el idioma hebreo, debería decir, en el principio la A y la Z creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra. Así es como aparece en el texto original. Pero como no había una traducción para poner ahí la A y la Z, o Aleph, Tab, Alfa, Omega, lo sacaron del texto. Y si uno lo aplica exactamente como aparece en la Escritura, entonces pudiéramos decir que Jesús está escondido en el primer versículo, y ni tan escondido porque Juan hace referencia a ese Jesús metido ahí en ese versículo, lo voy a mostrar en un momento, y el mismo Jesús, nada más que ahora él lo menciona en el idioma griego. Y esos patrones nos van dando revelación acerca de quién es Jesucristo. Por ejemplo, la palabra Elohim, que lo vamos a ver en un momento, que no solamente se aplica a Dios, al Dios verdadero, sino también a dioses. ¿Por qué? Porque los paganos no podían ver tantos atributos en un solo Dios, se les hacía imposible. Entonces los distribuyeron, ese Elohim, esos atributos en varios dioses. Pero cuando lo presenta Génesis 1:1, Elohim es uno. ¿Por qué? Porque en él sí están todos los atributos, que por cierto son atributos reales, no de capacidades de personas o un concilio de dioses que estaban ahí, sino que eran los atributos reales, la autoridad real que había en él. Es decir, que ahí en Génesis 1:1 nos presenta a Dios como rey. Desde ahí también inicia el reino, porque Elohim está hablando de un rey que tiene atributos y por eso se presenta en plural. No porque sea un concilio de dioses, como lo creían los paganos, que no podía acumular un solo Dios
toda semejante realeza y majestad. Pero los hebreos sí creían que en él estaba todo ese esplendor de majestad. Entonces él es el Elohim, el único en su esplendor de realeza. Pero eso lo vamos a ver en un momento, si ustedes me lo permiten. Entonces, ahí en ese capítulo 1 del libro de Génesis hay una declaración muy profunda y asombrosa de los evangelios mientras se le hablaba al pueblo natural Israel. Y para nosotros ese descubrimiento es totalmente importante porque tenemos que comprender el significado de lo que dice y cómo aplica, porque hay bendición en ello. Entonces, el que está hablando allí, que dice que en el principio creó Dios, está hablando de ese término que usted encuentra en el Nuevo Testamento donde se le llama el Todopoderoso. Son atributos reales de majestad. Por eso habla en plural. Por sus atributos, por su majestad, por todo el poder que se carga. No tiene que distribuirlo en otros dioses, porque él no conoce otro Dios. No hay otro Dios con él. Él es único porque él es el Todopoderoso. Entonces, en Juan 5:39, la Biblia dice: escudriña las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Entonces, note que no es leer, es escudriñar para descubrir tesoros que nos están marcando y nos están dirigiendo a él. Es más, esas letras Aleph, Taf, cuando la mencionan los eruditos hebreos, ellos dicen que el conjunto de esas dos letras está hablando es acerca del verbo, de la palabra, que apunta hacia el pasado y hacia el futuro, que conecta la eternidad pasada con la eternidad futura. Por eso en sus formas tienen como dos flechas que apuntan hacia el pasado y otra que apunta hacia el futuro, porque es el verbo que lo está conteniendo todo ahí en esas dos letras, porque es la A y la Z, principio y fin, y todo lo que está entre el principio y el fin está incluido en él. Porque Jesucristo no es solo el alfa y el omega, el alef y el tab, o la A y la Z, sino que todo lo que está dentro de la A y la Z, Él lo es. Él es el que conjuga todas las palabras. Toda descripción que usted quiera ponerle a Él en exaltación, caben en Jesucristo, porque Él es desde la A hasta la Z. Cualquier palabra que usted saque por ahí, que aún ni la pronunciemos con frecuencia, pero que lo exalte a Él, le cabe. Cualquier composición de palabras que sea de adoración y de engrandecimiento, caben en Él, porque Él mismo se señaló como la A hasta la Z. O sea, yo soy todo el abecedario. Es lo que Él está diciendo. Entonces nos dice: escudriñe las Escrituras. ¿Por qué? Porque necesitamos ser testigos de Él. Y para ser testigos de Él y hablar frente a un tribunal, que es lo que estamos viviendo en este tiempo, un tribunal donde se nos demanda que demos razón de nuestra fe, tenemos que ser gente que escudriña. Si uno no puede testificar lo que no ha escudriñado, lo que no ha leído, lo que es relevante, lo que no ha visto, lo que no ha entendido, lo que no se le ha sido revelado. Por eso Jesús dice: escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio.
ante un tribunal que demanda testimonio de gente que es testiga, tiene que ser personas que por escudriñar han obtenido revelación, y por eso testificamos lo que hemos visto y hemos oído acerca del Verbo. Entonces, podemos hablar con niveles de autoridad, porque somos estudiantes, porque somos gente que escudriña, que podemos presentar la existencia de Jesucristo aún desde el primer versículo de la Biblia. Y vamos descubriendo su verdadera identidad. Entonces, ese es el propósito de ese libro que usted tiene en la mano, que usted lo escudriñe para poder luego tornarse en un testigo de lo que descubrió por revelación, y algunas cosas son informaciones ocultas que se nos van abriendo porque tenemos al autor, que es el Espíritu Santo, para podernos revelar las Escrituras. La Biblia dice que el Espíritu Santo no hablaría de sí mismo, sino que daría testimonio de él. Entonces, para eso es el Espíritu Santo, para poder escudriñar las Escrituras y dar testimonio de Jesucristo. Entonces, básicamente, un escudriñador es un detective, un detective espiritual, que se mete con esa intención de descubrir pistas que están ahí metidas para luego formar un cuerpo de testimonio y además recibir vida. Porque entre más usted tenga esas pistas reveladas, más vida usted tiene. A eso se le llama la verdad presente, conocer a Cristo, y una vez conocido, meternos en Cristo. Entonces no puede ser una lectura superficial, tiene que ser una lectura de meditación, una lectura profunda para poder encontrar aquello que se está indagando. Entonces, a mí me parece tan interesante esos secretos que están escondidos ahí en la palabra de Dios, que nos presenta para hijos alertas todas esas cosas que nosotros debemos descubrir. La ley de Moisés fue dada a Israel en el monte Sinaí, y llevaron esas palabras muchos cientos de años. El pueblo judío los preservó y cuidó de ellos, y luego, cuando el autor del libro apareció ante ellos en carne y hueso, lo mataron. Imaginen, los preservadores de la palabra, cuando la palabra se les presentó, en vez de aceptarla, lo mataron, porque no conocieron quién era el que estaba entre ellos. Entonces, qué terrible es no tener las pistas que dan testimonio de él, para que cuando se nos presente lo podamos identificar. Los judíos eran los preservadores del texto sagrado, estudiantes que se mecen leyéndolo, y cuando el verbo, la palabra, se les presentó frente a ellos, no lo conocieron, no se dieron cuenta quién era el que estaba delante de ellos, sino que lo llevaron hasta la cruz. No nos vaya a pasar a nosotros eso de que estudiemos la Escritura como un texto filosófico o teológico, y que no sea con el propósito de poderlo conocer a él, de poder tener una relación con él que nos produzca vida y nos lleve a ser testigo de lo que estamos viendo. Entonces, ahí en Génesis 1:1 usted encuentra que en el principio la A hasta la Z creó. No crearon, creó, singular, Elohim, Dios, los cielos y la tierra. Ahí está escondido el Señor en el idioma hebreo original, específicamente Jesucristo está escondido ahí. Y se omitió en el idioma inglés y también en el idioma español cuando se hizo la traducción, porque no hay palabra para poder traducir
y se omite en el texto, pero lo estamos rescatando ahora. No soy, y lo declaro, no soy un experto en el idioma hebreo, pero sí soy un experto en estudiar a los expertos. Y cuando estudio a los expertos, entonces descubro que esa omisión que los traductores hicieron de la escritura, esas dos letras, Aleph y Tab, aparecen en el texto original, y esas dos letras nos repuntan y nos señalan y nos marcan en el idioma hebreo para conocer a Jesucristo. Entonces, lo repito, debería estar escrito de esta manera en el idioma español. En el principio, el Dios de la A hasta la Z creó los cielos y la tierra. Ahora, cuando Jesucristo habla de sí mismo, Él sí no esconde esa revelación. Porque mire lo que dice ahí en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega. O sea, lo que se omitió en el capítulo 1, verso 1 de Génesis, Jesús lo rescata, pero nos lo trae ahorita en el idioma griego y les voy a explicar por qué. La palabra tab, que es una palabra que tiene significado numérico igual que el idioma griego, que es curioso que Dios haya escogido dos idiomas que tienen significado numérico, porque en ello también hay tesoros que debemos descubrir. Tab, en el idioma hebreo, tiene un valor numérico de 400. Que por cierto, 400 años fue lo que estuvo Israel siendo formado en Egipto. Entonces está hablando del pueblo hebreo, 40 años pasaron en el desierto. Es el pueblo al cual se le trata en esos números. 400 años estuvieron en Egipto, entraron como familia y salieron como una nación con 12 tribus. Pero cuando Jesús dice yo soy la omega, ya es en el idioma griego. ¿Y por qué lo dice de esa manera? Aunque él también está diciéndonos yo soy la A y la Z de Génesis 1:1, porque en el idioma griego el valor numérico de omega es 800. ¿Por qué es el doble? Porque ahora le está hablando a las 7 iglesias, que está compuesta de judíos y de gentiles. O sea, los 400 del Tab están metidos en el omega, pero ahora doble. ¿Por qué? Porque está incluido lo que se conoce como el varón perfecto, que es la unión de los judíos y los gentiles para formar un solo pueblo, que es la iglesia. Entonces, cuando él dice yo soy el alfa y el omega, yo estoy incluyendo ahora no solo al pueblo judío, sino también a los gentiles. Por eso lo menciona acá, ahora es en griego, para podernos incluir a nosotros, el doble. Entonces él dice, yo soy el alfa y el omega, el Aleph y el Tab de Génesis 1:1, principio y fin. Dice el Señor. Esa palabra Señor ahí es interesante porque es lo que aparece en Génesis capítulo 2, ya aparece como Yahweh o Señor, que ya eso es en términos de paternidad. Pero también dice aquí, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, o sea, el Elohim. Él mismo se señala como Jehová Elohim, Yahweh Elohim. Cuando dice yo soy el Señor, está diciendo soy el Padre que creé a Adán y a Eva. Y cuando dice el Todopoderoso, está diciendo yo soy el Elohim, o sea, la fuente que soltó la palabra y creó las cosas. Soy el creador y también soy Padre. Bueno, entonces eso se me hace muy interesante. Ahora, cuando uno estudia esas dos palabras y lo ve en la forma de pictografía, porque esa es otra cosa, que el idioma hebreo es un idioma que los caracteres son
en forma pictográfica, que tiene ciertas figuras. Y esas figuras son también importantes porque, por ejemplo, la palabra Aleph, cuando usted la ve escrita en el original, lo ve como si fuera un toro con cachos. Cuando Jesús dice, yo soy el Aleph, es lo que está diciendo, yo soy el sacrificio perfecto, porque soy ese macho cabrío que encontró a Abraham en la zarza, prendido de los cuernos. Entonces la pictografía de Aleph es el Redentor, y la pictografía de Taf es en forma de cruz o de X inclinada, la cruz inclinándose a la raza humana. Entonces cuando él dice, yo soy el alfa y el omega en el idioma hebreo, está diciendo, yo soy el Redentor que los he redimido en la cruz. Y no importa qué apellido tenga usted, si cabe entre la A y la Z, usted puede ser redimido por el que murió en la cruz. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy Zúñiga, ya lo último, la Z. Y mi esposa es de apellido Araujo, la primera letra en el abecedario español. Entonces lo que Jesús está diciendo es, desde la A, Araujo, hasta la Z, Zúñiga, y todos los demás apellidos que quepan ahí, yo los cubro a todos. Porque yo soy, mi sangre es más poderosa que la de los toros y machos cabríos. Qué interesante, ¿no le parece a usted? Qué maravilloso que todos quepamos. Ahora, esa palabra Aleph, que aparece ahí en Génesis 1:1, es muy interesante estudiarla porque el significado numérico de Aleph es 1. Y ese 1 nos está representando que Él es el líder, que Él es la cabeza. Habla de que Él es nuestro aliado. Vamos a leer la palabra para que sea la palabra la que nos hable más específicamente de estas cosas. Cuando da una descripción el apóstol Pablo acerca de Aleph, del alfa o de la A en nuestro idioma, mire la descripción que nos da Pablo aquí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas. ¿Sí ve que estaba ahí Él en Génesis 1:1? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es el creador. Y Él es antes de todas las cosas, es el eterno, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, o sea, el Aleph, el alfa. El primogénito, otra vez, el número 1, entre muchos hermanos, o el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, para que en todo Él sea el número 1. En todo Él sea el número 1. Eso es lo que significa para que en todo tenga la preeminencia. Hombre, si es el primogénito de la creación, si todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es el primero, tiene que tener la preeminencia. Entonces, ahí está la descripción precisa de lo que significa Aleph en la mente del apóstol Pablo. Ahora, es tan interesante que hay un versículo en la Biblia
que menciona lo que sucede cuando él es presentado con el poder de la redención, como el verdadero macho cabrío, como uno que tiene una sangre superior a la de los toros. Y es en el caso cuando Abimelech se quiere meter con la mujer de Abraham y descubre, porque Dios se le presenta y dice: no te metas con ella, que no era hermana de Abraham solamente, sino que era la esposa. Que eso también tiene revelación, porque dice, mire, aquí está el contenido de Aleph en este versículo. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata. Que por cierto, la palabra Aleph, esa palabra alfa, en el idioma hebreo, en Génesis 1:1 aparece 6 veces, hablando de que él estaba desarrollando un plan de redención que nos ha llegado hasta nosotros hoy por 6000 años. Por eso aparece 6 veces Aleph en versículo 1:1 de Génesis, cubriendo periodos de 1000 años. Y aquí dice Abimelech: he aquí he dado 1000 monedas de plata. Plata, el precio de la redención. A tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Eso es lo que hace la redención. La redención nos vindica porque se pagó a precio de plata. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Y aquí dio 1000, hablando precisamente del milenio, los milenios. 6000 años, por eso aparece Aleph 6 veces en el libro de Génesis 1:1, porque Dios está diciendo: por el plan que yo tengo de redención, yo cubro por cada 1000 años. ¿Para qué? Para que así como la esposa de Sara fue vindicada por esos 1000 monedas de plata, también seamos vindicados. Todos los que sacrificaron de antaño apuntaban hacia el Calvario. Y nosotros, mirando para atrás, tenemos que apuntar hacia el Calvario. Entonces, eso nos habla de que el plan de redención, desde allá, desde Génesis, se viene ejecutando. Estaba escondido ahí en Génesis 1:1. Y me llama la atención que aquí Sara es hermana de Abraham y nosotros somos hermanos de Jesús. Pero también es esposa de Abraham y nosotros somos la esposa de Cristo. Redimidos por plata. No, hermanos. Ya con esto puedo cerrar el caso. Ahora, cuando usted se va a la letra Tav, está en forma de cruz o de X inclinada. Eso también es pictográfico, porque está hablando ahí en Génesis 1:1 ya de la cruz, ya la mete ahí en el primer versículo. Aparece la palabra de la cruz, y esa palabra Tav significa marca o sello, que la Biblia en el libro, en el Antiguo Testamento, habla de los que llevaban la marca y no fueron tocados porque llevaban la marca en sus frentes. Y fueron preservados por una marca que llevaban, era precisamente la marca de la letra Tav. Llevaban la marca de la cruz. Y esa marca de la cruz en nosotros es su nombre, porque en el nombre de Jesús está la sangre. Porque si
la sangre no estuviera en el nombre, nosotros no tuviéramos remisión de pecados, pero note que por su nombre recibimos remisión o perdón de pecados, igual que lo que sucede con la sangre, porque en el nombre está la sangre. La cruz, el poder de la palabra de la cruz. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 nos dice de la siguiente manera. Bueno, en primer lugar vuelve Jesús y dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Sí ven ustedes? Él mismo se está identificando como el que estaba escondido ahí en Génesis 1:1. Yo soy. Si lo quieren conocer, yo soy el alfa y el omega. Yo soy Aleph y Tab. Yo soy la A y la Z. Si lo quieren conocer, ¿quién es? El principio y el fin. El primero y el último. Entonces, mire lo que dice aquí. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Por qué va a estar su nombre? Porque por la obra de la cruz del Calvario hemos obtenido por su nombre el perdón de nuestros pecados. Entonces, amados, esto es algo que nos va centrando, que nos va ubicando, que nos va poniendo en el contexto correcto para traer una iluminación, para que los focos de nuestras mentes espirituales comiencen a brillar cada vez que vamos encontrando esa alfa y esa omega. Ahí nos mete a nosotros los gentiles. Yo soy la A y la Z, yo estoy metido, hay una conexión, yo soy el Aleph y el Ta. Ahora, cuando usted se va a Génesis y ve que dice en el principio, bueno, Juan se toma de ahí y nos dice qué es lo que pasaba en el principio. Recuerden que las letras, esas dos letras, conjugan en la mente de los eruditos hebreos la palabra verbo. El verbo estaba ahí. Y Juan nos dice que eso es cierto, porque dice, en el principio, cuando dice que creó Dios los cielos y la tierra, o Elohim, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Pero lo más maravilloso es que dice, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas de Génesis 1:1 y de adelante, por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, es muy importante que ustedes entiendan, por ejemplo, miren ustedes algo muy interesante acerca de este estudio de Génesis capítulo 1. Vamos a ver, para que ustedes vean solo un ejemplo, a Jesucristo escondidito ahí. Dice Génesis 1:14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para el año, y sean por lumbreras de la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche o en las tinieblas, y metió las estrellas. Ahora, esa grande lumbrera que se le llama la lumbrera mayor tiene el señorío del día, y la lumbrera menor tiene el señorío de las tinieblas, y en medio de las tinieblas hay estrellas. Ahora, esas estrellas, ¿quiénes son?
Esas estrellas, según la Biblia, hablando ya acerca de nosotros, son los que evangelizan. ¿Por qué? Porque seremos puestos como estrellas a perpetua eternidad. La nación de Israel en sus tribus también son estrellas. Entonces todo el que publica el evangelio del reino para Dios es una estrella, no las de Hollywood. Entonces, ¿cuándo aparecen las estrellas? En la noche. Porque en la noche opera la lumbrera menor, que es Satanás. Por eso se le conoce Luzbel y aparece como ángel de luz, alumbrando a los que están bajo sus tinieblas, se guían bajo lo que él dicta y dictamina. Por eso la Biblia dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Por qué? Porque esa lumbrera mayor es Jesucristo. Él es la luz del mundo. Entonces, allá están, porque está hablando de un conflicto entre los que son del día y los que son de la noche, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Un choque, y en medio del reino de la luz y el reino de las tinieblas están las estrellas. Es en las estrellas donde se deposita la luz de la gran lumbrera. Porque muchos han identificado la luna como si fuera la iglesia, pero la iglesia no reina en las tinieblas, la iglesia reina en la luz. Porque estamos vestidos de luz. Y eso fue hecho en el cuarto día de la creación. ¿No se te hace significativo que Jesús vino 4000 años después? O sea, vino en el cuarto día para apuntarse a sí mismo y decir: yo soy la luz del mundo. Y el que está en mí no habitará en tinieblas, sino que le vendrá la luz de la vida. Ese conflicto y ese encuentro fue en el cuarto día o en el cuarto milenio. Ahí dos luces opuestas, una para traer día y otra para traer tinieblas, porque la palabra original ahí, más que noche, es tinieblas. Entonces, proféticamente ya nos está presentando a Jesucristo en su aparición en el cuarto día, en el cuarto milenio. Para resplandecer, era un futuro profético que se nos estaba mostrando allí. Por eso en 2 de Pedro 3:8 nos da la definición de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo mismo en el Salmo 94, pero déjeme avanzar rápidamente acerca de esto para mostrarles algunas escrituras. Mire lo que dice Malaquías 4:2: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ese sol de justicia llegó y lo vemos en la cruz del Calvario. Por eso el sol natural se escondió, porque dos soles no pueden alumbrar a la misma vez. El sol de justicia estaba alumbrando sobre la cruz del Calvario. Entonces ahí se habla de ¿quién es ese sol de justicia? Jesucristo. ¿Por qué crees que dejó ciego a Saulo? Porque Él es el sol de justicia. Mire, Juan 1:7, precisamente hablando y especificando lo que es el del principio, dice: este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyesen en Él. Juan, Él no era esa luz, sino que fue enviado para dar testimonio de esa luz. Esa es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que vino al mundo. Vino la lumbrera mayor. La Biblia
entonces nos dice que Juan el Bautista lo que vino fue a presentarnos esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Jesús, por eso en Juan 8:12 se apunta a sí mismo y dice: yo soy la luz del mundo. ¿Y por qué dice que también su iglesia es la luz del mundo? Porque somos esas estrellas que resplandecemos en la noche más oscura de este mundo. Entonces la luna no es la iglesia, es la que es esa luz falsa, esa luz que resplandece en un mundo de tinieblas, que opera en los que están en ignorancia. Es ese Luzbel, es ese ángel de luz que tiene engañada en las tinieblas, en la ignorancia. Que por cierto, precisamente cuando la Biblia habla acerca de tener conocimiento, la palabra conocimiento tiene en su raíz luz, y la palabra ignorancia tiene en su raíz tinieblas. En otras palabras, todo lo que usted ignore, el diablo operará ahí, porque él opera en las tinieblas. Él es la luna de las tinieblas. Entonces mete su falsedad. Pero aquel donde le resplandece el sol de justicia, le viene iluminación, y en eso que Dios te haya iluminado, el enemigo no puede operar, porque él no opera en la luz. Él opera en las tinieblas. Igual que cuando sale el sol, la luna tiene que desaparecer. Lo mismo cuando vino Jesús a tu vida, el efecto de Satanás y su mundo tuvieron que desaparecer. Pero si usted es un hijo de tinieblas, entonces vas a estar guiado por la luna. Mire lo que dice nuevamente en Juan 12:46. Jesús dijo: yo he venido como luz al mundo, para que los que creen en mí no permanezcan en tinieblas. ¿Sí ven ustedes? Y hay una cantidad de versículos. Usted hágalo Google y ponga esas palabras ahí: luz, tinieblas, en relación a la Biblia, y va a encontrar una cantidad de revelación en cuanto a eso, porque los hijos de Dios somos gobernados por el sol de justicia. Por eso dice segunda de Pedro 1:19, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una luz que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella del día salga en vuestros corazones. Entonces, hermano, eso está lleno y cargada la palabra de esa revelación. En Apocalipsis 22:16, ¿cómo se le llama a Jesús? La estrella resplandeciente de la mañana, es decir, el que quiebra las tinieblas. El que cuando sale las tinieblas tienen que huir. No pueden prevalecer cuando Él aparece. Por eso Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, déjenme ponerles aquí un plus. Algo que me pareció muy hermoso, porque quiero detenerme un momentito en la palabra Elohim. En Génesis capítulo 2, encontramos un cuadro del primer Adán caracterizando al postrer Adán. Y cuando Adán ve lo que salió de su costado y dijo: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, porque fue tomada del varón. Lo que Adán estaba diciendo: esta mujer es mi cuerpo, salió de mi cuerpo y se hizo un cuerpo, pero al unirme nuevamente con ella somos un solo cuerpo, una sola carne. Salió de mí, ahora lo que salió de mí me uno para que seamos uno solo. Y cuando vamos a estudiar a Jesucristo, esa descripción dice Primera de Corintios 15:45, así está escrito: el primer hombre Adán fue hecho alma viviente,
el postrer Adán fue hecho un espíritu vivificante. O sea, hay una pista que cuando usted ve a Adán, usted está viendo un reflejo de Jesús. Jesús es anunciado en Adán. Y usted va notando que hay un paralelo en el Adán natural y el Adán espiritual. Cuando sale de su cuerpo esa esposa que fue tomada, y cuando él dice esta es carne de mi carne, lo que está diciendo este es mi cuerpo. Ahora viene la escritura y dice que nosotros, la iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento, somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque allá en la cruz, en el TAP, salimos de su costado igualito que lo que le sucedió al primer Adán. Cuando salió del costado del Señor sangre y agua, estaba saliendo su cuerpo, porque los dos elementos de Cristo están en nosotros, agua y sangre. No puede ser de otra manera, porque si no, entonces no podríamos ser su cuerpo. Entonces está Cristo colgado en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Dios a Adán lo durmió, y la Biblia habla de que cuando los hermanos en Cristo mueren están dormidos. Léase Primera de Corintios 11:30 y Primera de Corintios 15:51. O sea, Dios durmió a Adán. Adán todavía no había pecado, entonces durmió. Los que han sido libres del pecado no mueren, sino que duermen. Igual que Adán. Entonces, Dios durmió el cuerpo de Jesús en la cruz para sacar de él mediante sangre y agua en el verbo, que son los tres que concuerdan aquí. Aleluya. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Por qué? Porque necesitamos ser formados para exhibirnos como el cuerpo del postrer Adán. Y ahí es donde está el poder de que cuando somos su cuerpo y uno con él, entonces nos bendice Dios. Son tipos, figuras y patrones que se nos van desdibujando desde Génesis para que nosotros podamos entender y recibir vida y ser testigos de estas verdades. Ahora, Elohim, que es el término que aparece allá en Génesis capítulo 1, ya cuando aparece en Génesis capítulo 2, Dios creando, nos introduce otro nombre, Yahweh. ¿Por qué? Porque ahora es el rey, el Elohim Yahweh, teniendo una relación. No es el rey distante, sino el rey padre. Déjeme decirles algo aquí que encontré que se me hizo muy interesante. Y es que Dios le enseñó a el pueblo de Israel a pronunciar unas palabras. Y que esas palabras deberían estar constantemente frente a ellos. Y esta es la oración que más se repite por toda la tierra en el pueblo hebreo. Y dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis. O sea, viene bendición, porque te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Qué te ha dicho? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Note que ahí aparece la combinación
del nombre del Dios del capítulo 2 y del nombre del Dios del capítulo 1. Y dice, repitan esto. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Ahora, ¿por qué Dios quiere que nosotros digamos en nuestra casa, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? Oye Israel, Yahweh y Elohim, uno es. ¿Por qué tenemos que tener esas palabras repetidas en la casa y puestas sobre nuestro corazón como una verdad en nosotros? Bueno, descubrí que Santiago nos revela por qué. Y dice, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, ¿lo tienes en tu corazón y lo repites en tu casa? También los demonios, y ahora esa palabra demonios también son Elohim. Porque la palabra Elohim se utiliza 200 veces para hablar de ídolos y de dioses paganos. También se llamaban los Elohim. Y usted sabe que detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces lo que nos está revelando aquí Santiago, la razón por la cual tus hijos deben hablar esta verdad de que Jehová Elohim es uno, y lo debes hacer en tu casa, es porque los Elohim falsos, los demonios, creen también que hay uno solo y los pone a temblar. Entonces toda persona que lo declare en su casa, exactamente como aparece aquí, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, los pequeños Elohim, demonios, se someten al Elohim que es uno. Demonios, plural. Pero el Elohim que habla la Biblia es uno, y ese uno los pone a temblar a todos ellos. En otras palabras, salen corriendo. Y la casa donde los demonios salen corriendo, les fluye la leche y la miel y se multiplica. Ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Por eso dice Yahweh y Elohim. Tu Padre, que es el creador, los pone a correr, y en vez de que hayan demonios en tu casa, por la revelación que es uno, que ellos también lo saben, se tienen que ir porque ya no tienen poder en tu casa. Porque la palabra Elohim quiere decir el Todopoderoso. Y hay un solo Todopoderoso. Que por cierto, cuando uno examina Génesis capítulo 1 y versículo 1, en el idioma hebreo, mire, la palabra Elohim es cierto que es un sustantivo plural. Por eso muchos ven un equipo ahí de dioses, un concilio de dioses, hablando. Porque Elohim es un sustantivo plural. Pero lo que no entienden es que ese sustantivo plural es definido por el verbo que lo precede según las leyes gramaticales de los hebreos. Entonces, mire, en el principio creó Elohim, el del sustantivo plural, pero si fuera un concilio de dioses, dijera, en el principio crearon el concilio de dioses, los cielos y la tierra, pero dice creó. Porque ese uno, que es Elohim, que tiene ese sustantivo plural, no está hablando de un concilio de diferentes dioses en él, sino que está hablando de su realeza y de su majestad. Ahí aparece el rey de este reino desde un principio. Porque los reyes hablaban en plural.
Ellos decían nosotros. ¿Y por qué un rey hablaba en plural? Porque tenía varios poderes que se adjudicaba. Hablaba de su realeza, por eso ellos, nosotros haremos. Aún hasta a veces uno habla en esos términos, vamos a ir a tal parte. ¿Y cuántos van a llegar? Ah, no, solamente yo. Es que se te sale lo real. Entonces lo que define si son varios o es uno es el verbo que le antecede, según las leyes gramaticales hebreas. Y aquí dice, en el principio creó, no crearon. Entonces, cuando yo veo ahí que esa revelación saca demonios y los pone a temblar, y me trae bendición, porque no es solo sacarlos, sino que me viene la leche y la miel y la multiplicación. ¿No es esa la bendición que Dios le dio a Adán y a Eva, que se multiplicaran? Porque Elohim, que a la misma vez es Yahweh, tu Padre, por eso aparece combinado allá en Deuteronomio 6:4, tanto el nombre revelado en el capítulo 2 de Génesis como el nombre revelado en el capítulo 1, porque la combinación de ambas cosas es lo que hace hermoso lo que estamos hablando. Pero lo que pone a temblar a los demonios es cuando usted dice Jehová nuestro Dios uno es. Y Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, porque los Elohines falsos, los poderes limitados, porque ninguno de ellos es el Todopoderoso. No tiene todos los atributos reales en sí mismo. Tienen poderes, pero no tienen todo el poder. Porque hay uno solo que dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Solo encontramos la existencia. Mire lo que dice la Escritura. Vosotros sois mis testigos. ¿Sí recuerdan ustedes que dice escudriñar las Escrituras? Porque en ella está la vida eterna y son las que dan testimonio. Bueno, ahora viene Dios y te la torna a ti y te la dice, vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que conozcáis, me creáis y comprendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo habrá después de mí. Por eso se los pone a temblar, porque el único Dios al cual los demonios le van a tener que responder es a Elohim. Es al único. Por eso en su nombre salen. Mire lo que dice Isaías 44:6. Así dice el Señor Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y el último, y no hay Dios fuera de mí. Eso no da lugar para nada más, hermano. Ni necesitamos nada más, porque los paganos no pueden creer que en un solo Dios. Y eso es lo que encontró Pablo en el Areópago. Tenían altares para toda clase de dioses, porque los paganos no pueden creer que en un solo Dios esté toda la capacidad. Pero nosotros sí lo creemos, porque la Biblia dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Todo Dios está en Él. Y no hay otro fuera de Él. Dice primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces eso está por toda la Escritura, esa gran verdad. Y un día le van a... Por eso es que los demonios, cuando vieron a Jesús, temblaron, dice la Biblia, y le dijeron, ¿vienes a destruirnos antes de tiempo? Quiere decir que los demonios saben quién es el que los va a destruir. Por eso toda casa donde se confiesa a ese Dios destructor de demonios, los pone a temblar. Y cuando se va la opresión de las tinieblas y llega el sol de justicia, tiene que haber bendición, porque la luz del sol es lo que hace que la tierra germine.
Aleluya. Bueno, yo me voy ya. Entonces Yahweh es el Señor Padre y Elohim el Rey. Tenemos a un Dios que es nuestro Padre y es nuestro Rey. Por eso este asunto de esta enseñanza entre los hermanos de la iglesia del primer siglo se llamaban los monarquianos. ¿Por qué se les llamaba así? Porque ellos creían en Elohim, en uno que era rey. Lea en la historia de la iglesia y se va a dar cuenta que así se llamaba la gente, los hermanos del primero y segundo siglo, los monarquianos, porque creían en un monarca. Y ese monarca aparece allá en Génesis 1:1, en el término Elohim. Entonces no hay ninguna confusión. Esto es algo muy hermoso que se muestra a través de todas las escrituras para que usted reciba vida por esta palabra y sea un testigo, un erudito, un conocedor de todas estas bendiciones. No hay ninguna contradicción. Aparece en un sustantivo plural, que eso se utiliza para hablar de querubines, serafines, dioses falsos, demonios, ídolos, pero luego Dios viene y se saca y dice: no hay otros conmigo, yo soy único. Hay muchos más dioses en la tierra, pero el único verdadero que hay soy yo, y el único que pone a temblar a los demás. Por eso la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tengas otros Elohines, porque no son el Todopoderoso, hay que cargarlos la mayoría de ellos. Entonces volvemos en esto: en el principio, el Alfa y el Omega, o el Aleph y el Tap, creó los cielos y la tierra. El Rey soltó la palabra con todos sus atributos, con toda su majestad, con todo su poderío y señorío, y se tuvo que suceder. Pero cuando se acerca a nosotros, se acerca como el Padre tierno. Por eso Jesús dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Qué hermoso, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todos esos plurales honoríficos que están en ti. Porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey. Así como se utilizó para el rey David ese título honorífico por su realeza, por sus atributos, nosotros entendemos que tú eres nuestro Señor. Estás lleno de tantos atributos que te caracterizan. Oh Señor, Señor nuestro, tú eres lo más grande que nos ha sucedido. Tú eres lo más hermoso que nos ha sucedido. Gracias porque nos has revelado estas cosas tan maravillosas para que nos deleitemos, pero también para que tengamos resultados, porque no hay revelación de luz que no traiga resultados en la vida del que las recibe. Yo te alabo, Señor, por esta gran verdad. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande o cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Te alabo por esto, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bueno, voy aterrizando acá. Disculpen que yo me pego unas elevadas ahí, pero ya estoy aterrizando. David Valencia, te bendigo en el nombre de Jesús. Gerson Nieto, gracias Padre eterno por tu revelación. Amén, yo también digo amén a eso. ¿Quién más está por ahí para saludarlo? Milena Márquez, te bendigo.
Constanza Pachón, Felipe, bendito sea Dios. Aleluya. Karen Mejía, te bendigo en el nombre de Jesucristo. Bueno, amados, los dejo con esta palabra. Si usted tiene a bien compartirla, no es una palabra para traer controversia. Julieta, amada, te bendigo. Gracias a Dios por esta sierva que está haciendo un trabajo precioso. Carlos, espero que hoy te hayas levantado ya en forma. Calisto, qué bendición saludarlo, amado, allá en el Ecuador. Mi hermana Fabiola Tobar, una bendición para este ministerio. Celia, Pedro, Wilber Canul, Audrey, ay, mi amada hija, gloria al Señor. Entonces yo creo que vale la pena que nuestros altares familiares, nuestros hijos repitan también. ¿Está sintiendo usted como que hay algunos ambientes pesados? Suelte esa palabra. Póngalos a temblar. Haga presente la presencia del único Dios. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que ha de venir, el todopoderoso. Tiene que salir corriendo. Bueno, Amy Calderón, te bendigo en el nombre de Jesús. Está nada más que en Durango, creo que es lo que dice ahí. Ay. Mana Garzón, ¿dónde estás, bendita? Amén. José Coronado, Yesenia Guzmán. Voy a hablarles en un futuro muy cercano. Todos conocemos la oración que Jesús enseñó en el Nuevo Testamento, pero pocos han estudiado la oración que Dios enseñó en el Antiguo Testamento. Y vamos a desglosarla una tarde de estas juntitos acá, a la luz de la palabra, para que ustedes vean que si el Padre Nuestro es importante, qué tan importante es la oración, porque esa oración es muy, muy interesante que la podamos estudiar a la luz de la palabra, porque hay mucha revelación en ella. Bueno, se les ama, un abrazo para todos, bendiciones. Hoy algo más que quiero decirles, estamos por comenzar una escuela de intercesión. Vamos a iniciar ese proceso, va a ser algo espectacular, podernos meter en lo que es la esencia de poder interceder y cambiar ambientes, cómo Dios le ha entregado ese poder al hombre y a la mujer para que cambiemos ambientes a través de la intercesión. Porque si es importante formar adoradores, también es importante formar intercesores, porque son las únicas dos cosas que Dios está buscando. Alguien que se pare en la brecha, o sea, interceda, y alguien que adore. Entonces vamos a meternos en lo que es la intercesión profética para cambiar ambientes en el nombre de Jesús. Bien, un abrazo, José Efraín Montenegro, te bendigo también en el nombre del Señor. Entonces voy a anunciar pronto cuando comienzo esa escuela, lo voy a hacer por Zoom. Tienes que meterte a mi Zoom, inscribirte y participar de cada clase hasta que le demos al final. Y me vamos a pasar quizá unos 2 meses estudiando a profundidad lo que es la intercesión, qué es lo que es pararse en la brecha. Bueno, se les ama.